Yo no puedo comprender cómo pasaron gobiernos y gobiernos de derecha y de izquierda y las escuelas eran así. Y luego me pongo a pensar, esa es la escuela Los Almendros, en Sonsonate. Yo me pongo a pensar no solo en la situación de la escuela, porque a veces uno puede decir, bueno, la escuela la construyeron, qué sé yo, en tiempos del PCN, ¿verdad? Y la dejaron tirada y pues se fue cayendo. Pero esa no, esa la hicieron así. O sea, el Ministerio de Educación decidió construir una escuela así. Ya me imagino viendo los planos, ¿verdad? Pongan una lámina acá, pongan otra lámina acá, dejen el piso de tierra, pongan 10 cuartones. Una cosa grave es dejarlas caerse, pero otra más grave es hacerlas así. Y estos fueron gobiernos que hicieron planos, probablemente sacaron préstamos internacionales, se acabaron los impuestos de la gente para construir eso que está ahí. Y ahora nos reclaman a nosotros de que no hemos terminado de arreglar lo que ellos dejaron así, sin vergüenzas. Pero bueno, eso fue lo que encontramos. No sabíamos, por ejemplo, que los terrenos no eran propiedad del gobierno, ni siquiera no eran propiedad del Ministerio de Educación, no eran ni del gobierno. Por ejemplo, esta escuela, que es Los Almendros, hecha originalmente de lámina, fue la DOM a conseguir la donación del terreno. El terreno era propiedad de una salvadoreña de la diáspora y ella dijo, yo quiero donar el terreno. Y lo único que quiero es que cuando inauguren la escuela me inviten. Nosotros en este gobierno invertimos 1.4 millones de dólares en dejarla así como la están viendo ahorita. Y ojo, 1.4 millones sin contar el terreno que fue donado por Sonia Maricela Aguilar Orellana, salvadoreña de la diáspora, que donó el terreno a cambio de nada más que le invitáramos a la inauguración y le pusimos el nombre de ella a la escuela también porque se lo merecía. Pues la escuela que ustedes vieron, que no tenía nada, fue construida originalmente con unas láminas y unos cuartones, quedó así como están viendo esa escuela ahorita. Hay otro ejemplo, miren esta. Este es el Centro Escolar Cantón Trinidad, en Chapeltique, en San Miguel Norte. Una cosa es dejar la escuela abandonada, lo cual es impensable y condenable. Pero otra muy diferente es construir eso. Los gobiernos anteriores construyeron eso y le pusieron escuela. Y ahí estuvieron durante décadas recibiendo clases los niños. Esa escuela, no me dejarán mentir, está en el Cantón Trinidad, distrito de Chapeltique, en San Miguel Norte. Es una ramada, básicamente, con piso de tierra, el techo de lámina, y como pueden ver, ahí no sirve nada, no había nada. Entonces no es lo mismo arreglar una escuela que ya tiene algo, que ya tiene cierta infraestructura medio abandonada, pero que se puede recuperar, a hacer una escuela de cero. Planos, diseños, tuberías, sistema eléctrico, saneamiento de agua, ya no se diga todo lo demás, paredes, techos, puertas, ventanas, canchas. También critican el hecho de que se han cerrado escuelas. Cuando han publicado que hemos cerrado escuelas, es una de dos cosas. O hemos unificado escuelas, porque no tiene sentido tener una escuela de 40 alumnos acá y otra escuela de 50 alumnos acá, cuando es mejor tener una más grande de 90 alumnos. Claro, antes se tenía que hacer porque estaban las líneas invisibles de las pandillas. Entonces, esta escuela estaba en la zona de la MS y esta escuela estaba en la zona de la 18. Pero tener dos microescuelas en dos zonas cercanas no tiene sentido. Lo que tiene sentido es hacer una escuela con todo lo que los niños necesitan, así como esta que está acá, y ahora que ya no hay pandillas, los niños pueden ir a la escuela mejor que está a unos metros más. Yo he visto comentarios que dicen, sí, claro, el gobierno invierte en educación, pero solo en la educación escolar. A la UES la tiene abandonada. Ustedes han escuchado eso. Hay mucho, lo dicen en redes, la UES no le dan nada a la UES. Este es el gobierno que más ha invertido en la UES en la historia del país. Los gobiernos del Frente le daban 100 millones de dólares a la UES. Los del Frente, que son así con la UES, ¿verdad? Todavía responden a ellos. Y nosotros incrementamos el presupuesto a 130 millones de dólares, un 30% más.
También no sé si han escuchado que el gobierno utilizó la UE de hotel para los Juegos Centroamericanos o para Miss Universo. Y es cierto, nos prestaron un pedazo de las instalaciones para esos 2 eventos. Pero a cambio de esos 2 eventos, aparte de los 130 anuales, invertimos directamente 52 millones de dólares para remodelar la Universidad de El Salvador. Y se construyeron 12 edificios nuevos, que sí los utilizamos en los Juegos y en Miss Universo, pero al terminar eso, que fue en el 2023, se les entregó. Y ahora ellos los están usando para clases, para oficinas, para laboratorio, etc. Se les entregaron 12 edificios nuevos. Nunca en ningún gobierno en la historia de El Salvador se había invertido tanto en infraestructura en la UES, ni tampoco se le había dado tantos recursos económicos a la UES. Les quiero enseñar una gráfica para comparar lo que se invertía antes en educación y lo que se invierte ahora. Son datos que tiene el Banco Mundial, son datos que tiene el BID, son datos que tiene el Fondo Monetario Internacional, son datos públicos e internacionales y validados por todos los organismos que tienen que ver con la educación o que nos han apoyado en esta reforma educativa que estamos lanzando. Y bueno, el promedio de gobierno de Francisco Flores, poco arriba de los 400 millones de dólares. El último gobierno de Arena, el de Elías Antonio Saca, no llegaba a 600 millones. Mauricio Funes, el primer gobierno del FMLN, 791 millones. El gobierno de un docente, él decía que era profesor, en su gobierno se invirtió 948 millones de dólares. Y luego en nuestro gobierno, en los 5 años que ya cerramos, el promedio es de 1.411 millones de dólares. Ustedes pueden ver la gran diferencia en la inversión. Todos los gobiernos prometieron invertir más del 4% del PIB en educación, todos. Y nunca lo cumplieron. Siempre anduvo, como ustedes pueden ver, por más o menos el mismo rubro. Ahí es donde se ve que los dólares cambian, pero los porcentajes no. O sea, se había un incremento en los gobiernos, pero era solo incremento en dólares, que responde más que todo a la inflación. Pero aquí no, aquí estamos descontando todo, aquí es el porcentaje de la economía. Y a pesar que la economía de ahora es una economía mucho más grande en dólares e incluso en valores reales que la de hace 20 años, nosotros no solo cumplimos la promesa de invertir el 4% del PIB en educación, sino que invertimos el 4.40% del PIB en educación. Nunca en la historia del país se había llegado al 4, mucho menos ya casi llegando al 4,5% del PIB. Ahí es donde se ve la diferencia en valores totales, relativos y absolutos. Y nadie puede cuestionar, porque estos son datos no solo del gobierno, sino validados por todos los organismos internacionales, nadie puede negar que este es el gobierno que más ha invertido en educación en la historia del país.